Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Una lección sobre la derrota. Un pequeño grupo de espíritus decididos, encendidos por una fe inextinguible en su misión, puede cambiar el curso de la historia. Mahatma Gandhi. El Imperio Kalari había gobernado las estrellas durante milenios. Su dominio jamás había sido desafiado. Su supremacía era incuestionable. Los Kalari eran una especie forjada en el crisol de la guerra. Una cultura construida sobre una sola creencia inquebrantable. Solo los fuertes merecen gobernar. Para los Kalari, la guerra no era solo un medio de conquista, sino un rito sagrado, una prueba de valor. Aquellos que no podían enfrentarse a ellos en combate eran considerados indignos de autogobernarse y eran relegados al estatus de razas sirvientes. No era crueldad, sino necesidad. Los débiles existían para servir a los fuertes, y los fuertes existían para gobernar. Era el orden natural del universo. Las conquistas Kalari seguían un patrón preciso, casi ritual. Cuando encontraban una nueva especie, primero la estudiaban, sus fortalezas, debilidades y pilares culturales. Luego atacaban con una fuerza abrumadora, apuntando a aquello que quebrara el espíritu de la especie. Para algunos, era la destrucción de su mundo natal. Para otros, la captura de un artefacto sagrado o la ejecución de sus líderes. Una vez que la especie se rendía, era incorporada al imperio. Sus poblaciones eran dispersadas por la galaxia, sus habilidades eran catalogadas, sus funciones asignadas. Los Kalari no eran crueles sin motivo. Las razas sirvientes eran vistas como un recurso, y los recursos no debían desperdiciarse. Pero tampoco eran iguales. Eran herramientas, engranajes en la vasta maquinaria bélica del imperio. Cuando los Kalari descubrieron a la humanidad, apenas fue una nota al pie en su historia. Los humanos eran una especie joven. Aún estaban confinados a su sistema estelar. Todavía dependían de cohetes químicos primitivos. La conquista de la Tierra fue rápida, casi sin esfuerzo. La flota Kalari llegó, presentó sus demandas, y cuando los humanos inevitablemente resistieron, los aplastaron. Los gobiernos de la Tierra cayeron en cuestión de días, y los Kalari declararon la victoria. El anuncio de la subyugación humana fue apenas un resumen de 500 caracteres en el boletín diario del Buró de Información Imperial. Nada notable. Uno entre miles de reportes similares. Los Kalari ni siquiera se molestaron en enviar un representante al Sistema Sol. ¿Para qué habrían de hacerlo? Los humanos eran solo otra raza sirviente, destinada a desvanecerse entre los engranajes del imperio. Y durante un tiempo, así fue. Los humanos se fueron dispersando por todo el imperio, y su destreza manual y adaptabilidad los convirtieron en trabajadores ideales para tareas de mantenimiento y precisión. Se volvieron una presencia común en las fábricas, astilleros y bahías de reparación. Eran tan insignificantes como las máquinas que operaban. Los Kalari apenas les prestaron atención. ¿Por qué lo harían? Los humanos habían sido derrotados. Sabían cuál era su lugar. Pero los Kalari cometieron un error fatal. Asumieron que todas las especies pensaban como ellos. Para los Kalari la derrota era absoluta. Una especie que se rendía aceptaba su papel dentro del imperio. Era una verdad universal, tan inmutable como las leyes de la física. La idea de que una especie vencida pudiera albergar resentimiento, conspirar o planear su revancha era inconcebible. No solo les resultaba ajena, sino impensable. Los Kalari nunca habían enfrentado a una especie como la humanidad. Y así, los humanos introdujeron al imperio un concepto que jamás había existido en su historia: la insurgencia.
Al principio fue sutil. Los humanos se reunían en grupos, como muchas otras especies, pero esas reuniones no eran sociales, eran estratégicas. Compartían conocimiento, transmitían habilidades y en silencio propagaban su descontento. Aprendieron a manipular los sistemas del imperio, a explotar sus debilidades. Hackeaban los programas de monitoreo automático, alterando qué registraban, qué reportaban. Saboteaban equipos, no lo suficiente para ser detectados, pero sí para causar retrasos e ineficiencias. Susurraban a otras razas sirvientes, sembrando dudas, desconfianza, rebelión. Los Kalari nunca lo notaron. ¿Por qué lo harían? Las razas sirvientes conocían su lugar. Eran recursos, herramientas, no amenazas. El imperio estaba demasiado ocupado librando sus guerras interminables, demasiado consumido por su propia arrogancia para ver el resentimiento que hervía bajo la superficie. No vieron el odio en los ojos humanos, ni la furia silenciosa que ardía en sus corazones. No comprendieron que los humanos trabajaban juntos, no para el imperio, sino contra él. Las primeras señales de problemas fueron pequeñas. Fallos de equipos que se volvían más frecuentes, cadenas de suministro que empezaron a tambalearse, los calendarios de producción se retrasaban. Los Kalari lo atribuyeron a simples inconvenientes, los inevitables de un imperio que abarca miles de sistemas estelares. Pero los problemas crecieron. Sectores enteros comenzaban a sufrir retrasos. Los comandantes al frente reportaban escasez de suministros críticos. La maquinaria bélica del imperio, antes imparable, empezó a desacelerarse. Krell Voss, un auditor imperial de bajo rango, fue uno de los primeros en notar el patrón. Fue asignado para investigar los crecientes problemas de mantenimiento. Viajó de sector en sector, reuniendo datos, armando el rompecabezas. Lo que descubrió fue alarmante. Los problemas no eran aleatorios, eran deliberados, sistemáticos, y todos llevaban a una sola especie, los humanos. Krell trató de advertir a sus superiores, pero lo desestimaron. Los humanos, una raza sirviente, imposible, fueron derrotados, saben su lugar. Solo se burlaron. Pero Krell sabía la verdad. Había visto los datos, los patrones. Había observado cómo trabajaban los humanos, cómo manipulaban los sistemas. Había visto la silenciosa rebeldía en sus ojos. No solo mantenían la infraestructura del imperio, la controlaban, y nadie se había dado cuenta. Mientras el imperio descendía en el caos, con facciones Kalari enfrentándose entre sí y guerras civiles estallando en múltiples frentes, Krell viajó a la Tierra. Lo que encontró lo dejó helado. La Tierra no era el mundo roto y subyugado que esperaba. Era próspera, vibrante, llena de actividad. Se construían naves, se reunían recursos, se desarrollaban tecnologías. Los humanos no habían sido derrotados, habían estado esperando. Krell comprendió entonces, con un nudo en el estómago, que los humanos habían estado jugando un juego largo, uno que abarcaba generaciones. Se habían infiltrado en todos los niveles del imperio, desde el obrero más humilde hasta las más altas esferas del poder. Habían manipulado los sistemas, la burocracia y la cultura del imperio a su favor. Y ahora, mientras el imperio se desmoronaba, los humanos estaban listos para reclamar su libertad. Krell intentó advertir a sus superiores una vez más, pero estaban demasiado consumidos por sus propias guerras internas para escucharlo. Una especie derrotada permanece derrotada, decían. Derrotamos a los humanos, no son nada. Pero Krell sabía la verdad. Los humanos nunca habían sido derrotados, solo habían estado esperando, planificando, y ahora estaban listos para atacar. Mientras se sentaba en su oficina, rodeado por los restos derrumbados del imperio, Krell observó en silencio atónito cómo los humanos se alzaban.
Su silenciosa insurgencia finalmente salió a la luz. Los Kalari se habían creído invencibles con su eterno dominio, pero al final fueron derribados no por un enemigo poderoso, sino por los esfuerzos discretos y decididos de una especie que subestimaron. Los humanos habían vuelto las propias herramientas del imperio contra él, y ahora estaban listos para reclamar su lugar entre las estrellas. Krell se recostó en su silla, con una sensación de desahogo creciendo dentro de él. El imperio estaba cayendo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Los humanos habían ganado, y lo habían hecho sin disparar una sola bala. Krell murmuró para sí mismo: una especie derrotada permanece derrotada, ¿eh? Pero nunca derrotamos realmente a los humanos. Y mientras el imperio Kalari se desmoronaba a su alrededor, Krell solo podía preguntarse qué clase de galaxia surgiría de sus cenizas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.